que se da cuando dos cuerpos de diferentes temperaturas entran en contacto, ¿no? Entran en contacto. Bien. ¿Qué es el calor sensible? Bien, el calor sensible es el calor debido al cambio de temperatura, ¿no? Es el calor debido al cambio de temperatura. Es decir, cuando hay un cambio, ya sea un aumento de temperatura o una disminución de temperatura, va a existir un calor sensible. Sensible es con este, ¿no? Está bien escrito. A ver, sensible con S o con C. A ver. ¿Qué cosa, perdón? ¿Qué era? Sensible con S, ¿no? Sí, Ah, claro, ajá, las dos con ese. sí, dos con ese. ¿Cuál es, no? Ah, obvio. Ese calor es igual a la masa del cuerpo por su calor específico por la variación de la temperatura, ¿no? Esa es la fórmula del calor sensible. Luego tenemos el calor latente. El calor latente es el calor debido al cambio de fase. Ese calor es igual a la masa por el calor, ya sea de vaporización, ¿ya? O de fusión. Entonces va a depender de estos calores, ¿ya? Más adelante vamos a ver una tabla sobre los valores que tienen cada uno de ellos. Bueno, aquí le vamos a poner, pero ¿qué significa cada uno, no? Q es el calor, M es la masa, C es el calor específico, eh, delta T es temperatura final menos temperatura inicial, LB, calor de vaporización, y LF, calor de fusión. No. Luego tengo el calor específico. El calor específico lo vamos a definir como cantidad de calor suministrado eh, a una masa para que varíe una temperatura. ¿Ya? Es la cantidad de calor suministrado a una masa para que varíe una temperatura, ¿no? O una determinada temperatura. Este calor específico, entonces, el calor dividido entre la masa sobre la variación de la temperatura. ¿De dónde saco esta fórmula? De aquí, ¿no? Calor es igual masa, calor específico, variación de la temperatura. Despejando el calor específico sería el calor suministrado o adquirido, absorbido, sobre la masa del material y la variación de la temperatura. Por ejemplo, el calor específico del agua es 1, ¿ya? Una caloría, gramo, grado centígrado. ¿Qué significa eso? Que cuando yo le suministro una caloría a un gramo de agua, esta aumenta 1 grado centígrado su temperatura. ¿Ya? Y así hay diferentes, bueno, este calor específico obviamente es diferente para cada material.
Aquí vemos en sólidos, por ejemplo, el aluminio es 0,215 calorías gramos grados centígrados o 900 joules sobre kilogramos grados Celsius. Tengo el berilio, el cadmio, el cobre, el germanio, el oro, ¿no? Por ejemplo, este 0,56 de la plata sería que necesito 0,56 calorías para que 1 gramo de plata aumente su temperatura en 1 grado Celsius. ¿Ya? Eso me indica el calor específico. Hay algunos materiales que suministran calor con mayor facilidad que otros, ¿no? Y hay otros que no. Entonces, el agua, por ejemplo, aquí está el agua, su calor específico es 1, ¿no? Entonces necesito 1 caloría para que a 1 gramo de agua aumente su temperatura en 1 grado centígrado. En cambio, el vapor es 0,48, ¿ya? El hielo es 0,50, ¿no? Necesita menos calor. Bueno, ¿cuáles son las unidades del calor? Esto les va a preguntar el ingeniero en la parte teórica, ¿no? ¿En qué se mide el calor? Bueno, principalmente nosotros lo vamos a medir en calorías, kilocalorías y BTU. ¿No? Kilocalorías y BTU. Calorías o 1 caloría, no sé, vamos a poner 1 caloría es la cantidad de calor suministrada, ¿no? A 1 gramo de agua para que su temperatura varíe en 1 grado centígrado. Es decir, que si yo tengo 1 gramo de agua y yo a este gramo de agua le suministro 1 caloría, si estaba en 20 grados Celsius, ahora va a estar en 21 grados Celsius, ¿no? Entonces eso es 1 caloría. Es el calor necesario que yo debo suministrar a 1 gramo de agua para que éste aumente su temperatura en 1 grado centígrado. Si le quito 1 caloría, entonces disminuye, ¿no? 1 grado centígrado. Kilocaloría es prácticamente lo mismo. 1 kilocaloría es la cantidad de calor suministrado a 1 kilogramo de agua, ¿no? Para que varíe su temperatura en 1 grado centígrado, ¿no? Kilo, acuérdense que kilo significa 1000, ¿no? 1 kilocaloría son 1000 calorías. Esto es por lo mismo. Entonces, si yo tengo 1 kilogramo de agua que está a 25 grados Celsius, si le suministro 1 kilocaloría, es decir, 1000 calorías, por lo que son 1000 gramos, esto va a subir su temperatura a 26 grados Celsius, ¿ya? Y BTU es el calor suministrado a 1 libra de agua, ¿ya? Para que varíe su temperatura en 1 grado Fahrenheit. Entonces lo mismo, si tengo 1 libra de agua, le suministro un BTU de calor y esto estaba, qué sé yo, a 80 grados Fahrenheit, va a subir a 81 grados Fahrenheit, ¿ya? Entonces esas son las unidades de calor que vamos a ocupar. Obviamente igual existe el Joule, ¿no? Pero vamos a ver. Estas son las 3 que les pregunta el ingeniero en su examen oral. Por último, el equilibrio térmico. ¿Qué es el equilibrio térmico? Siempre que no haya pérdidas de calor, que es lo ideal, ¿ya?
Por ejemplo, si yo tengo agua, ¿no? H2, supongamos que está a 20 grados Celsius, y le agrego una pieza caliente. Esta pieza metálica, obviamente de cierta masa, aquí hay cierta cantidad de agua, ¿no? Vamos a ponerle masa 1, esta vamos a ponerle masa 2. Y si esta masa 2, supongamos que está a 100 grados Celsius, ¿qué va a pasar cuando yo le o ingrese esta pieza metálica dentro del agua? ¿El agua va a aumentar su temperatura o va a disminuir su temperatura? El agua gana calor y el metal pierde calor. Exacto, ¿no? En este caso, la temperatura final, asumamos, ¿ya? Que la temperatura final va a ser 25 grados Celsius, ¿ya? Es una suposición. Si la temperatura final es 25 grados Celsius, entonces la pieza metálica en este caso va a perder calor, ¿no? Perder calor o pierde calor en todo caso. Y el agua gana calor. Es decir, la pieza disminuye su temperatura. El agua aumenta su temperatura, ¿ya? Entonces, el equilibrio térmico, esto es sin pérdida de calor, obviamente. Todo ideal. Me dice que la suma de todos los calores, ¿no? Es decir, que el calor ganado más el calor perdido debe ser igual a 0. Entonces, yo voy a calcular, ¿no? ¿Cuánto fue el calor ganado del agua? ¿Y cuánto fue el calor perdido de la pieza? Y la suma de ambos calores me debe dar 0. Eso es el equilibrio térmico. El equilibrio térmico es cuando dos cuerpos de diferentes temperaturas llegan a un equilibrio, es decir, a una temperatura final común para ambos, se ha producido un equilibrio térmico, ¿no? Es la ley cero de la termodinámica, ¿no? Entonces, mayormente los ejercicios que les van a preguntar, lo que les va a preguntar el ingeniero de calorimetría son de este tipo. Que se le va a dar un calorímetro, su masa, que tiene agua, van a ingresarle hielo, van a ingresarle otra pieza metálica y le puede pedir determinar la temperatura final, le puede decir determine la masa que le debo agregar o la cantidad de agua que debo tener, ¿no? Entonces, eso es el equilibrio térmico. Cuando unos ganan calor y los otros pierden calor, ¿no? Y que la suma de ambos me debe dar 0. Eso es lo que van a hacer en el próximo laboratorio igual. ¿Ya? Vamos a comenzar con los ejercicios. Estos son puros modelos de exámenes. Me tomé el tiempo de transcribirlos. Así que, bueno, vamos a empezar. La primera me dice, se colocan 300 gramos de agua. Entonces, datos. Masa, 300 gramos, ¿ya? De agua. Y esto se encuentra a 20 grados centígrados en un congelador. Y se obtienen cubitos de hielo a menos 8 grados centígrados. Entonces, fíjense, esta es la temperatura inicial, ¿no? Esta es la temperatura final. ¿Qué cantidad de calor se dio el agua? Quiere saber cuánto es el calor que tuvo que entregar el agua, o sea, que prácticamente perdió para convertirse en hielo. Entonces, en lo posible, siempre traten de hacerse un esquema, ¿no? Inicialmente tengo agua, ¿ya? Tengo agua líquida. Agua que se encuentra a 20 grados centígrados. Debo llevar o debo convertir ese agua a hielo sólido. Hielo que se encuentra a menos 8 grados Celsius, ¿ya? Para que yo pueda convertir agua en hielo, ¿qué debe pasar primero? Debo de disminuir la temperatura de esta agua, ¿no? Entonces voy a disminuir su temperatura hasta que llegue a
0 grados Celsius. ¿Ya? Cuando esté en 0 grados Celsius, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué pasa con el agua a 0 grados? ¿No? Vamos a ver. Se va a convertir en hielo, ¿no? En 0 grados ocurre un cambio de fase. Se va a convertir en hielo que está a 0 grados. Por lo tanto, lo último que me queda es quitarle más calor hasta que disminuya su temperatura a menos 8 grados centígrados. Entonces lo que me pide es saber cuánto es el calor total que yo necesito para convertir esta cantidad de agua en hielo, ¿no? De 20 grados centígrados, convertirlo a 8. Como el agua primero va a disminuir su temperatura de 20 a 0, esto se llama calor sensible, ¿no? Porque hay un cambio de temperatura. Luego, en 0 grados hay un cambio de fase, por lo tanto hay un calor latente, ¿ya? Cuando hay cambio de fase es calor latente. Y aquí otra vez hay un calor sensible, ¿ya? Porque hay un cambio de temperatura. Entonces comienzo, ¿no? El calor sensible 1 es cambio de temperatura, ¿no? Entonces, la masa, ¿de quién? Del agua. Por el calor específico, ¿de quién? Del agua. Por la variación de la temperatura. ¿Cuánto es la masa? 300 gramos. Por el calor específico del agua. El calor específico del agua es 1. 1 caloría sobre grado centígrado. Así que eso de memoria, ¿no? 1 caloría grado centígrado. Por la variación de la temperatura, que es la temperatura final. Esta es la temperatura final, ¿no? Y la inicial es 20. Entonces, 0 menos 20. Grados centígrados se va con grados centígrados, gramos con gramos se va. ¿Cuánto me da eso? Negativo porque está perdiendo calor, ¿no? Está cediendo. Disculpa, Eduardo, ahí no es temperatura inicial menos final. No, final menos inicial. Gracias. ¿Sí? Siempre final. Disculpe, ¿por qué no colocó la temperatura -8? Porque menos 8 es hielo. Por eso estoy haciendo el esquema. Estamos haciendo por parte. No puedo convertir de agua a hielo directamente. Ese agua que estaba a 20 debe disminuir a 0. ¿Por qué? Porque los calores específicos son diferentes. El calor específico del agua es 1 y el calor específico del hielo es 0,5. ¿No? Entonces son sustancias, bueno, es agua, obviamente ambos son agua, pero sus calores específicos tienen diferentes valores en cada estado. ¿No? Entonces, menos 6.000 calorías es. ¿No? Por eso lo debo hacer por partes. ¿No? El agua, cuando disminuye a 0, tiene un calor sensible. Luego hay un cambio de fase, que es un calor latente. Y luego hay otra variación de temperatura, otro calor sensible, pero ya no es agua, es hielo en esta parte, ¿ya? Entonces, el calor latente es masa por el calor. ¿Esto es fusión o vaporización? Fusión. Fusión, pero inversa, ¿no? Fusión es que si fuera de hielo a agua, ¿ya? Pero como estamos de agua a hielo, es la inversa. Cristalización. Entonces, le voy a poner negativo, ¿ya? El calor de vaporización son 540 calorías sobre gramos y el calor de fusión son 80 calorías sobre gramos. ¿No? Esto es calor de fusión, pero es inverso. ¿No? Es solidificación en todo caso, pero el valor es el mismo. 80, pero en negativo, ¿ya? Por lo que es un proceso inverso. No sé si me dejo entender. Si fuera de hielo a agua, usaríamos 80 normal. Pero como es de agua a hielo, o sea, es una regresión,
voy a colocarle el signo negativo, ¿ya? Masa, 300 gramos. Calor de fusión, 80. ¿Cuánto me da eso? Menos 24.000. ¿Está bien? Sí, eso sale. Bien. Entonces ese es el calor latente. ¿Ya? Ahora me toca el otro calor sensible. Calor sensible 2 es la masa. Bueno, las masas siempre van a ser la misma, ¿no? No cambian. Es decir, vamos a ponerle masa a hielo, pero sigue siendo 300, ¿ya? Ahora, por el calor específico, ya no de agua, sino de hielo, ¿ya? Porque aquí ya no es agua, se va a comportar como un sólido por la variación de la temperatura. Entonces, masa de hielo, no es negativo. Masa de hielo, 300, ¿no? Son 300 gramos. Calor específico de hielo, 0,5. Calorías, gramos, grados centígrados. Variación de la temperatura. Temperatura final de hielo, menos 8. Menos temperatura inicial, que es 0. ¿No? Estamos hablando solamente de esta partecita, ¿no? Su final, menos 8, su inicial, 0. Esto con esto se va, esto con esto se va. ¿Cuánto me da eso? Eh, Menos menos 1200. 1200, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahora, el calor entregado total sería la suma de esos tres, ¿no? El calor total es igual al calor sensible 1 más el calor latente más el calor sensible 2. Es decir, menos 6.000 menos 24.000 menos 1.200 menos 31.200. Muy bien. Entonces, menos 31.200. ¿Qué significa este menos? Que ha entregado el calor, ¿no? El agua ha cedido calor, ¿no? Por eso me decía aquí en la pregunta, ¿qué cantidad de calor cedió el agua? Sería 31.200, ¿no? Es lo que ha cedido. Así que si en sus opciones está solamente 31.200, está bien, porque 31.200 calorías fue lo que cedió, ¿no? Este menos es por la fórmula que estamos usando. ¿Se entendió? Disculpe, la última parte, ¿puede volver a explicar, por favor? Eso es lo que está explicando. Claro, es que la pregunta me dice, ¿qué cantidad de calor cedió el agua? 31.200, ¿no? Aquí vamos a ver, el negativo es porque ha cedido calor, ¿no? Este menos de aquí significa pérdida de calor, ¿no? Entonces, les decía que si en las opciones del examen no hay negativo, es decir, está 31.200, está bien. Esa es la respuesta, ¿no? Porque la pregunta me dice, ¿qué cantidad de calor cedió el agua? Cedió 31.200 calorías. Este menos me indica solamente que ha perdido calor, ¿ya? Obviamente una fórmula. Cuando el calor me sale positivo es que ha recibido calor, ¿ya? No ha perdido. A ver, este de aquí igual es lo mismo prácticamente. Me dice, ¿qué cantidad de calor se debe quitar a 4 litros de agua? Entonces tengo volumen, 4 litros de agua, ¿no? Que está a 80 grados Celsius. Esa es su temperatura inicial, 80 grados Celsius.
para convertirlo en hielo, menos 10 grados Celsius. Lo mismo, ¿no? Voy a tener el agua líquida, agua que se encuentra a 80 grados Celsius. Esa agua la voy a llevar a 0 grados centígrados, ¿ya? ¿Por qué a 0? Porque en 0 va a convertirse en hielo. Entonces aquí es hielo, que está a 0 grados centígrados, y de 0 grados centígrados voy a disminuir su temperatura hasta menos 10. Entonces ahí es hielo a menos 10 grados Celsius. ¿Se entiende todo este proceso? Sí. Luego de eso, lo demás es aplicar fórmulas solamente, ¿ya? Entonces aquí va a estar el calor sensible 1, el calor latente porque hay un cambio de fase, y el calor sensible 2. Calor sensible es igual a masa, calor específico o variación de la temperatura, pero no tengo masa, tengo volumen, ¿no? Entonces, ustedes saben que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Despejando la masa es densidad por volumen, ¿no? La densidad del agua, 1 kilogramo por litro, ¿no? El volumen, 4 litros. Esto me va a dar 4 kilogramos. Entonces la masa del agua son 4 kilogramos. Y lo mismo que 4.000 gramos, ¿no? Esa es una forma, ¿no? Otra forma lo podían hacer como masa es igual a densidad por volumen. La densidad es 1 gramo por centímetro cúbico. Y estos 4 litros son 4.000 centímetros cúbicos. Entonces, multiplicado por 4.000, me va a dar 4.000 gramos, ¿no? Cualquiera de las dos formas. Pero no lo hagan tal y como está aquí, ¿no? Que con la flechita y todo. No sé. Algunos, o sea, sí saben, pero es como que lo hacen todo muy mecánico. Y por eso el ingeniero piensa que copiaron. Aunque el anterior semestre creo que sí copiaron, porque todos tenían así el mismo procedimiento, eh, en el mismo orden, en el mismo lugar, así literal. Y por eso el ingeniero les quitó 20 puntos en la nota final. Fue por esta pregunta. Y justo era esto de la densidad que les O sea dio. que debemos hacerlo más directo. Masa igual a densidad por volumen, digamos, sin hacer el despeje de la densidad. Podríamos hacerlo así. Claro, saben, ¿no? No, o sea, lo que yo me refiero es que, por ejemplo, le colocan la flechita. Bueno, no, más que todo lo que sí copian, ¿no? Y los que no copian sí se lo aprenden como tal y como uno le enseña a veces. No le pone, qué sé yo, otras cosas. Más bien, yo lo desarrollo hartísimo porque, no sé, para Yo que no directo piense el ingeniero coloco, de que lo copié así de una. Porque eso fue lo que pasó el anterior semestre en esta pregunta. Era esto, creo, de combustión, pero era así, le daba el volumen del agua y obviamente tienen que hallar la masa, ¿no? Entonces, ahí hicieron todo así lo mismo. Bueno, no eran todos, ¿no? Pero sí eran como que unos 5 o 6, creo. Y de ahí una chica puso en la pizarra del ingeniero, le escribió, sus alumnos copiaron por Telegram. Yo supongo que fue alguien que no le pasaron el copia. Y por eso el ingeniero le bajó 20 puntos la nota final a todos. A todos. Física 2 y física 3. Fue por eso. Pero sí era todo en el mismo orden. Papa, ¿eh? Sí, o sea, y lo peor que ni siquiera era. Bueno, no creo que haya sido ella, la verdad. Es como que alguien se pone el nombre de uno de ustedes, de los secretarios, y pone ahí, digamos, escribe en la pizarra, ¿no?
Esto fue lo que pasó. Alguien se puso el nombre de una de las secretarias y le puso eso en la pizarra al ingeniero. De el ingeniero se fijó bien los PDF y sí eran lo mismo. Así que no sé. Traten de hacerlo bien, no todo mecánico. Por eso no me caen las secretarias. Bien, entonces vamos a calcular los calores ya. El calor sensible 1 es masa del agua por el calor específico por la variación de la temperatura. Son 4.000 gramos. Por el calor específico del agua es 1 caloría sobre grado centígrado. Y la variación de la temperatura final menos inicial. Final 0, inicial 80. Final 0 grados menos 80 grados. Menos 320.000. Menos 320.000. Bien. Falta un 0. Ahora, el calor latente, ¿no? El calor latente es la masa por el calor otra vez de fusión, ¿no? Pero negativo porque es un proceso inverso. Entonces, menos los 4.000 gramos por los 80 calorías sobre gramos. ¿Lo mismo? Lo mismo, ¿no? Y luego el calor Sí. sensible 2, que es la masa por el calor, en este caso aquí era agua, aquí es hielo, ¿ya? El calor sensible ya se ha convertido en hielo por la variación de la temperatura. Esto es por masa, 4.000 gramos. Calor sensible de hielo, 0,5 calorías grados centígrados. Por temperatura final, ¿cuánto es la temperatura final? Menos 10. La inicial, 0. Menos 20.000. Sí, menos 20.000. Por último, el calor total, ¿no? El calor sensible 1 más el calor latente más el calor sensible 2. ¿Cuánto me da todo eso? ¿De eso? Sale 660.000. Y lo mismo, le puede pedir en calorías o en kilocalorías, ¿no? Vamos a hacer esto, por ejemplo, en kilocalorías. 1.000 calorías, 1 kilocaloría. Menos 660 kilocalorías. ¿Dudas aquí? ¿No? Le puede venir así o le puede venir a la inversa, ¿ya? Le va a decir, se tiene, qué sé yo, 50 kilogramos o 3 kilogramos de hielo y quiero convertirlo en agua o en vapor de agua. Le van a decir, ¿cuánto calor debo suministrar? Pero mayormente esos ejercicios lo vamos a ver cuando veamos combustión, ¿ya? En combustión vamos a ver que no siempre todo el calor es entregado, hay algunas pérdidas. Eso ya es la última parte. Luego de termodinámica vamos a hacer esos ejercicios, que son lo mismo que esto, pero a la inversa, ¿no? Es decir, ¿cuánto combustible debo quemar para convertir 4.000 gramos de agua en,
que están a menos 10 a 80 grados centígrados de agua. Algo así. Pero eso es la parte de combustión. A ver. Vamos a hacer esto de aquí. Me dice, un recipiente aislado, ¿no?, con 2 litros de agua a 25 grados Celsius. Entonces tengo un recipiente que contiene agua y está a 25 grados centígrados o Celsius, que se quiere enfriar hasta 4 grados centígrados. Entonces, quiero que esto de aquí disminuya su temperatura, ¿no?, hasta que sea 4 grados Celsius. Averiguar cuántos cubitos de hielo. Entonces, ¿cuántos cubitos de hielo de 20 gramos cada uno habrá que añadir al agua, sabiendo que se extraen de un congelador que están a menos 10 grados centígrados, ¿no? Entonces, ¿quiere saber cuántos cubitos de hielo debo agregar para que al final esta agua más los hielos que obviamente ya se han derretido terminen con 4 grados centígrados, ¿ya? Estos 4 grados centígrados es la temperatura final de todo el sistema, ¿no? Tanto del agua más del hielo, ¿ya? La temperatura final de ambos. Estos 25 grados centígrados es la temperatura inicial del agua. Y estos menos 10 grados centígrados es la temperatura inicial del hielo. Necesito saber cuánto es la masa de hielo que le estoy agregando, pero luego eso lo debo convertir a cubitos, ¿no? ¿Qué sé yo? Si me sale 100 gramos, entonces un cubito son 20 gramos. ¿Cuántos cubitos serían 100 gramos? Entonces 5, ¿no? Entonces algo así. Entonces aquí lo que vamos a hacer es el equilibrio térmico. Equilibrio térmico. Del equilibrio térmico hemos dicho que el calor ganado más el calor perdido es igual a 0. ¿Quién gana calor en este caso? ¿Quién va a ganar calor? ¿El hielo o el agua? El agua. El hielo. ¿Quién está aumentando su temperatura? El hielo, ¿no? Gana calor. El agua está perdiendo, ¿no? El agua pierde, porque fíjense, inicialmente estaba a 25, va a disminuir a 4, está perdiendo calor. Entonces este equilibrio térmico va a ser calor ganado, el calor del hielo, más calor perdido, el calor del agua. Bien, pero vamos a ver qué calores sufren cada uno, ¿no? Vamos a comenzar con el hielo. ¿Qué pasa con el hielo? El hielo inicialmente está a menos 10 grados centígrados, ¿no? Está a menos 10 grados centígrados. Cuando lo ingrese, ¿qué va a pasar? Va a disminuir va a aumentar, ¿no?, a 0 grados centígrados. Y luego de 0 grados centígrados, ¿hasta cuánto debe? ¿Qué va a pasar aquí en 0 grados centígrados? Se va a convertir en agua líquida. Aquí es hielo, hielo, en 0 se convierte. Y luego, ¿qué pasa con esa agua líquida? Debe aumentar su temperatura a 4 grados Celsius. Esos son todos los calores del hielo. Entonces, el calor del hielo es el calor sensible 1 más el calor latente 1 más el calor sensible 2, ¿no? Entonces, hay que calcularlo por parte de esto. Entonces, aquí hay un calor sensible, un calor latente y un calor sensible. El calor sensible 1 va a ser igual a la masa de hielo por el calor específico del hielo
por la variación de la temperatura. ¿Cuánto es la masa del hielo? Es lo que no conozco, ¿no? Eso es mi incógnita. ¿Cuánto es la masa del hielo? Entonces, masa de hielo por calor específico del hielo, 0,5 calorías, gramos, grados centígrados. Por variación de la temperatura. ¿Cuánto es la temperatura final del hielo? 0. Menos la inicial. ¿Cuánto es la inicial? Menos 10. Con este menos se va a hacer más 10. ¿Cuánto me da eso? Ah, bueno, aquí nos se va los gramos. Eduardo, la masa del hielo en ese caso no serían los 20 gramos. No. Es que me dice cuántos cubitos de hielo debo agregar, ¿no? O sea, qué sé yo, si agrego 10 cubitos, ¿cuánto sería la masa del hielo? 10 por 20, 100. 200. Por eso necesito hallar cuánto es la masa y Sí, luego por regla de sí, 3 sí. simple voy a hallar cuántos cubitos necesito. Por eso es que no conozco la masa del hielo. Ya entiendo. Gracias. ¿Cuánto da eso? 5, ¿no? ¿Quieres otro? Sí, 5. 5 masa de hielo, entonces, ¿ya? Esto se mide en calorías sobre gramos, obviamente. Luego, el calor latente es igual a la masa de hielo por el calor de fusión, ¿no? En este caso, fíjense que sí es una fusión, ¿no? De sólido a líquido, fusión, así que positivo. La masa de hielo no lo conozco y el calor de fusión son 80 calorías sobre gramos. Por lo tanto, esto me va a dar 80 masa de hielo, que obviamente está en calorías sobre gramos. Y por último tengo el calor sensible 2. El calor sensible 2 es igual a la masa de agua en este caso, ya, pero sigue siendo hielo, para que no nos confundamos, es la misma masa por el calor específico del agua por la variación de la temperatura. Entonces, masa de hielo, solamente que va a estar en forma de agua, calor específico del agua, 1 caloría sobre gramos, grados centígrados, por la variación de la temperatura. Temperatura final, 4. Inicial, 0. Eso me va a dar 4, ¿no? 4 masa de hielo, que está en calorías, gramos. Bien. Entonces, ¿cuánto es el calor del hielo? La suma del calor sensible 1 más el calor latente más el calor sensible 2. 5 masa de hielo más 80 masa de hielo más 4 masa de hielo. Eso me da 89. Necesito ahí la masa del hielo. Fíjense, me sale positivo porque dijimos que el hielo es el que está ganando calor, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa con el agua. El agua van a darse cuenta que me va a salir negativo, ¿no? El hielo ya está, ahora el agua. El agua. ¿Qué va a pasar con el agua? Inicialmente, ¿cómo estaba el agua? En fase líquida a 25, ¿no? Entonces el agua estaba a 25 grados Celsius. Y lo que va a pasar con esa agua es que va a disminuir a 4 grados Celsius. Esto es un calor sensible, ¿no? Por lo tanto, el calor del agua es la masa del agua por el calor específico del agua por la variación de la temperatura. ¿Cuánto es la masa del agua? 2 litros, ¿no? No me gusta cuando dan litros. Ya, 2 litros hay que convertirlo.
Masa es densidad por volumen, ¿no? Densidad 1 gramo centímetro cúbico. Volumen 2 litros. 2 litros son 2000 centímetros cúbicos. Entonces son 2000 gramos. La masa del agua son 2000 gramos. Por lo tanto, 2000 gramos por calor específico del agua, 1 caloría sobre gramo, grados centígrados, por variación de la temperatura. Temperatura final, 4, menos la inicial, 25. ¿Cuánto me da eso? Menos 42.000. 42.000 calorías. Entonces, lo último que queda ya es igualar en la fórmula que teníamos inicialmente, ¿no? El calor del hielo más el calor del agua era igual a 0. ¿Cuánto es el calor del hielo? 89 masa de hielo. ¿Cuánto es el calor del agua? Menos 42.000. Entonces, menos 42.000 igual a 0. Despejando masa de hielo, este menos 42.000 va a pasar con 42.000 positivo sobre 89. Esto está en calorías y esto de aquí, acuérdense que estaba en calorías sobre gramos. $231 medios o 23,5. $231 medios. Me sale 471. 400. 71,91. Eso es la masa de hielo que se va a agregar. Entonces yo digo, ¿no? Si un cubo, lo pueden hacer por regla 3 simple o directamente, ¿no? 20 gramos es un cubo. Por lo tanto, ¿cuántos cubos me dan? 23,5. Sí, 23,5. Solamente 24. Bien. ¿Se entendió ese problema? ¿Alguna duda? Aquí el ingeniero creo que estuvo pasando al otro lado con menos, da lo mismo, pero no. Solamente que lo pasa antes que yo. Entonces podía poner el calor del hielo igual a menos calor del agua y menos con menos iba a ser más. Da lo mismo, por si acaso. A ver. Este es prácticamente lo mismo. Solamente que ahora sí me piden cuántos gramos de hielo debo introducir, ya no los cubos. Se desea enfriar 5 litros de agua. Bueno, volumen igual a 5 litros, que son 5.000 centímetros cúbicos. Entonces, la masa es densidad por volumen, densidad 1 gramo sobre centímetro cúbico, volumen 5.000 centímetros cúbicos. Por lo tanto, la masa del agua son 5.000 gramos, ¿no? Temperatura inicial 80 grados centígrados. Temperatura final 10. Para lo cual se introducen cubos de hielo, temperatura del hielo a menos 15 grados centígrados. ¿Cuántos gramos de hielo se deben introducir?
¿no? Entonces la masa de hielo es la incógnita. Lo mismo, entonces tengo agua que está a 80 grados centígrados, le debo de agregar hielo. Debo agregar hielo. Ese hielo se encuentra a menos 15 grados centígrados, pero me dice cuánto es la masa de ese hielo que le voy a agregar. Si yo quiero que su temperatura final luego de la mezcla va a ser 10 grados centígrados. Esa es mi temperatura final para ambos, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? Calor ganado más calor perdido es igual a 0. Y es lo que, aquí vamos a hacer a ver como la otra forma. Calor ganado igual a menos el calor perdido. Va a ser así. ¿Quién gana calor? ¿El agua o el hielo? El hielo. El hielo. ¿Quién pierde calor? El agua. Pero el hielo tiene cambio de fase, así que no es tan simple. Primero tengo hielo que está a menos 15 grados centígrados. Ese hielo lo voy a llevar a 0 grados centígrados. En hielo se va a convertir en agua a 0 grados centígrados. Y esa agua debe llegar hasta 10. Entonces voy a hallar todos los calores, ¿no? Aquí voy a poner calor 1, calor 2, calor 3. ¿Ya? Lo estoy haciendo así para que no todos hagan de la misma forma, ¿no? En su examen. Que calor sensible, calor latente. ¿Ya? El calor 1 sabemos que es sensible, ¿no? Masa por el calor específico de hielo por la variación de la temperatura. La masa de hielo es la que no la conozco, ¿no? Calor específico de hielo, 0,5. Calorías, gramos, grados centígrados. Variación de la temperatura, la final, 0. Menos la inicial, menos 15. Con el menos se va a hacer más. 7,5. ¿De eso? Sí, El sale calor, eso. el calor 2 es un calor latente, ¿no? Hay un cambio de fase. Entonces la masa de hielo por el calor de fusión. Masa de hielo, no la conozco. El calor de fusión son 80. ¿No? Entonces esto me va a dar 80 masa del hielo. Y el calor 3 es la masa del hielo, pero ya está en forma de agua, ¿no? Entonces calor específico del agua por la variación de la temperatura. Masa de hielo, no lo conozco. Calor específico del agua, 1 caloría sobre gramo grados centígrados. Variación de la temperatura final, 10. Inicial, 0. Entonces esto me va a dar 10 calorías, perdón, 10 masa del hielo, ¿no? Y obviamente va a quedar en calorías sobre gramos. Entonces, ¿cuánto es el calor del hielo? 7,5 masa del hielo más 80 masa del hielo más 10 masa del hielo. 97,5, ¿no? Sí. Eso. Bien. Eh, bien. Entonces vamos a comenzar con el agua, ¿no? El agua inicialmente estaba a 80 grados centígrados y lo voy a llevar a 10. Entonces, inicial 80, final 10. El calor del agua es igual a la masa del agua, calor específico del agua, variación de la temperatura. Masa del agua son 5 litros, ¿no? Entonces 5.000 gramos. 5.000 gramos. Por calor específico del agua, 1. Calorías sobre gramos.
Variación de la temperatura. Temperatura final 10. Inicial 80. ¿Cuánto me da el calor del agua? Menos 350.000. Muy bien. Y por último, reemplazando en la ecuación que habíamos dicho, que el calor ganado, en este caso era del hielo, era igual a menos el calor perdido del agua. Eso me daría calor del hielo, 97,5 masa de hielo. Menos el calor del agua. El calor del agua, menos 350.000 calorías. Por lo tanto, la masa de hielo menos con menos es más, ¿no? 350.000 calorías sobre 97,5 calorías sobre gramos. ¿Cuánto me da eso? $3.589,74. 3.500. 89,74. 89,74 gramos. Entonces eso es lo que se le debe agregar. 3.589,74 gramos de hielo. ¿No? ¿Se entendió? Es parecido al otro, ¿no? Cambian los datos solamente. Ahora este es parecido, pero diferente a la vez. O sea, ya no me pide la cantidad de hielo, ya me lo está dando de dato. Ahora me dice calcular la temperatura final. Y ya no solamente es agua más hielo, ahora tengo un calorímetro más, ¿ya? Entonces me dice un calorímetro. Tiene de masa 300 gramos, ¿no? Entonces masa del aluminio, 300 gramos. Y contiene medio litro de agua. Masa del agua, hay que hallarlo, ¿no? Tengo el volumen. Volumen del agua, medio litro. Medio litro. Y ambos están a 70 grados centígrados. Se introducen 200 gramos de hielo. Masa de hielo, 200 gramos. Que se encuentra a menos 6 grados centígrados. De modo que se funde todo el hielo. Calcular la temperatura final. Entonces, ¿cuánto es la temperatura final de todo el sistema? Entonces, inicialmente tengo mi calorímetro de aluminio que contiene agua. Agua y esto es aluminio. Y ambos se encuentran a 70 grados centígrados. Luego me dice que le voy a agregar hielo. Le voy a agregar hielo que se encuentra a menos 6 grados centígrados. Y ambos van a entrar en equilibrio. Obviamente el hielo aquí ya se ha derretido, ¿no? Y quiere saber cuánto es la temperatura final de todo el sistema. Entonces, el equilibrio térmico es calor ganado más el calor perdido igual a 0. ¿Quién va a ganar calor? ¿El agua o el hielo? Los hielitos. ¿Quiénes van a perder calor? El agua y el calorímetro. Calorímetro y el agua.
Y no se van a olvidar nada. Calor del agua más el calor del aluminio, que es el calorímetro. Y esto es igual a 0. Entonces debo hallar, para empezar, el volumen del agua, perdón, la masa del agua, ¿no? La masa del agua es densidad por volumen. La densidad, 1 gramo sobre centímetro cúbico. Volumen, medio litro. Estos medio litros en volumen serían 500 centímetros cúbicos, ¿no? Esto me va a dar 500 gramos. ¿No? Se debería bajar, sí. Ahora sí. Vamos a comenzar con cada sustancia, entonces. Comenzamos con el hielo. ¿Qué va a pasar con el hielo? El hielo inicialmente se encuentra a menos 6 grados centígrados. ¿Era menos 6? Sí, menos 6. Lo voy a introducir. Va a aumentar su temperatura a 0. ¿No? Va a aumentar su temperatura a 0 grados centígrados. En 0 grados centígrados se va a convertir en agua. Y esa agua va a llegar hasta una temperatura final que no la conozco, ¿no? Entonces, aquí tengo mi calor 1, mi calor 2, mi calor 3. Aquí va a ser igual el calor 1, la masa del hielo, por el calor específico del hielo, por la variación de la temperatura. Masa del hielo son 200 gramos. 200 por calor específico del hielo, 0,5. ¿no? Por 0,5 calorías sobre gramos, grados centígrados. Por la variación de la temperatura. Temperatura final, 0. Menos la inicial, menos 6. Se va a hacer más 6. Por lo tanto, el calor 1 me da 600. 600 calorías. El calor 2, masa de hielo por el calor de fusión. Masa de hielo, 200 gramos. Calor de fusión, 80 calorías sobre gramos. 16.000, ¿no? 16.000. ¿No? Y el calor 3 va a ser igual a la masa de hielo por el calor específico, pero en esta parte ya es agua, ¿no? Por calor específico del agua, por la variación de la temperatura. La masa de hielo son 200 gramos por el calor específico del agua es 1 caloría sobre gramos, grados centígrados por temperatura final no la conozco, menos la inicial que en este caso es 0, ¿no? Eso me va a dar 200 TF, ¿no? 200 por 1, 200 por TF. Por lo tanto, el calor del hielo, ¿a qué va a ser igual? 600 más 16.000 más 200 TF. Esto lo mantengo. Lo único que puedo hacer es sumar 16.000 más 600 son 22.000 más 200 TF. ¿Hasta ahí está bien? ¿O alguna duda? Siempre que haya hielo, más largo el problema. ¿No Por lo sería que- 16.600? Este es 600, ¿no? Pensé que era 6.000. Sí. No, es 600. Ya. 16.600. Más 200 TF. Como decía, cada vez que hay hielo, hay que hacer todos sus procesos. Hielo o vapor, ¿no? Bien. Ahora el agua. El agua inicialmente estaba me voy a fijar, estaba a 70 y va a reducir a una temperatura que no la conozco. Entonces el agua estaba en 70 grados Celsius y
va a disminuir hasta una temperatura final. Por lo tanto, el calor del agua es la masa del agua por la variación de la temperatura, bueno, por calor específico por variación de la temperatura, ¿ya? Masa del agua, ¿cuánto era? 500 gramos, ¿no? Ahí está. Masa del agua, 500 gramos. 500 gramos. Calor específico del agua, 1 caloría sobre gramo grados centígrados por variación de la temperatura final menos la inicial. Esto va a quedar 500 por 1, 500, ¿no? Y luego voy a tener que hacer esto por el primero, 500 TF, menos esto por esto aquí, 500 por 70, 35.000. 35.000. Muy bien. Entonces ese es el calor del agua. 500 por la temperatura final que no la conozco, menos 35.000. Y nos falta el aluminio. El aluminio prácticamente lo mismo, ¿no? Está inicialmente a 70 grados centígrados y va a reducir hasta una temperatura final que no la conozco. Entonces, calor del aluminio sería masa del aluminio, calor específico del aluminio, variación de la temperatura. ¿Cuánto era la masa de ese vaso? 300 gramos. 300 gramos. Calor específico del aluminio, no nos lo dio de dato, ¿no? Está en la tablita así, 0.215, solamente que el ingeniero lo usa como 0.22, si no me equivoco. Vamos a ver, por aquí lo tengo. Aquí está, calor específico del aluminio, 0.22. Voy a anotar aquí. 0,22 calorías sobre gramos. Grados centígrados. Caloría, gramos, grados centígrados. Por variación de la temperatura final, menos la temperatura inicial, que son 70. 300 por 22 son 66. ¿Cuánto da? 300 por 0,22. 66. Bien, 66 TF. Y luego por este también, ¿no? Menos 66 por menos 70. ¿Cuánto me da? Es 21. ¿Cuánto? 21.000. 21.000. 66 por 70. Es 4.620. Eso puede ser. Sí, perdón, me equivoqué. 1620. Bien. Ya tengo todos los calores, ¿no? De cada sustancia. Entonces ahora reemplazo en la del equilibrio. Entonces, si se dan cuenta, al final no me importa si, por ejemplo, cuando mezclo varias sustancias, a veces no sé cuál gana, cuál va a perder, ¿no? Temperatura. Igual no importa, porque si se dan cuenta, en la fórmula de equilibrio me sale la suma de todos los calores, ¿no? Calor del hielo más calor del agua más calor del aluminio igual a 0. Así que, por ejemplo, si hubiera puesto que el hielo perdía calor, o que ganaba, o que el agua, perdón, igual aquí me hubiera quedado calor del hielo más calor del agua, ¿ya? Así que por esa parte no se van a equivocar. Lo que sí se equivocan mayormente es aquí reemplazando en la fórmula, ¿no? Entonces aquí tenía que calor ganado era igual al menos el calor perdido. ¿Quién ganaba calor? El hielo. ¿Quiénes perdían calor? El agua más el aluminio. Lo voy a hacer así. ¿Cuánto es el calor del hielo?
16.600 más 200 TF. 16.600 más 200 TF. ¿No? 200 TF igual a menos calor del agua, 500 TF menos 25.000, ¿no? Más calor del aluminio, 76 TF menos 4.620. Entonces, estos 200 TF lo voy a mantener aquí, ¿no? Y menos por esto me va a dar menos 500 TF, ¿no? Menos por menos me va a dar más 35.000. Menos por más me va a dar menos 66 TF. Menos por menos me va a dar más 4.620. Y no se olviden de este aquí. 16.600 estaba con más, pasa con menos. Al final me va a quedar 200 TF, este menos va a pasar con más, 500 TF. Este menos de aquí también va a pasar con más, 66 TF. Igual a... Eduardo, ¿sí? ¿por qué 66 TF y 4620 cambian de signo? Ah, ya. Ya vi el Porque signo. estás... Jeje. ya. X. Igual este tipo de ejercicio, mejor si lo mantienen todo como el primer ejemplo que hicimos, ¿ya? Porque no se esté complicando que pasando y subiendo. Es decir, que mejor si ponían calor ganado más calor perdido igual a 0, ¿no? Entonces iba a quedar 16.600 más 200 TF más 500 TF menos 35.000 más 76 TF menos 4.620. Súmanlo todos los TF aquí y al otro lado los números, ¿no? Vamos a ver, más adelante si hay otro ejercicio lo vamos a hacer de esta forma. Es más rápido. Entonces sumando 35.000 más 4.620 menos 16.600, ¿cuánto me da? Me lo voy a anotar en Da 23.020. el 20. Y 200 más 500 TF más 66, 766, ¿no? Despegando temperatura final, ¿cuánto me da? $30,05. ¿No? 30,05. ¿Se entendió este problema? Más largo aún, ¿no? Lo del hielo la frega. ¿Cómo sé que está bien el resultado? No sé, por ahí le sale 90, digamos, ¿no? ¿Cuánto era la temperatura máxima entre las dos sustancias? 70, ¿no? Y la mínima menos 6. Entonces sí o sí debe estar entre esos dos valores, ¿no? No es que le va a salir 75 y ustedes encierran esa, ¿no? Por ahí. No, no. La temperatura final siempre debe estar entre las dos temperaturas o tres temperaturas las que me den, ¿no? Entre la máxima y la mínima. Por si acaso. Esto le voy a bajar. Bien. Ahora me dice, en un calorímetro que contiene 400 gramos de agua, entonces, datos, masa del agua, 440 gramos. Y su temperatura es 9 grados centígrados.
Se introduce un trozo de hierro. Entonces, masa de hierro, 50 gramos. Y la temperatura de ese hierro es 90 grados Celsius. Una vez alcanzado el equilibrio, la temperatura es 10 grados centígrados. Temperatura final, 10 grados centígrados. ¿Cuál es el calor específico del hierro? A ver, aquí fíjense que me da 4180 joules sobre kilogramos Kelvin, ¿no? Para que lo use. Significa que también quiere que el calor específico del hierro lo encuentre en esas unidades, ¿ya? Entonces tengo agua que se encuentra a 9 grados centígrados, ¿no? Y le voy a introducir hierro, un bloque de hierro. Ese hierro se encuentra a 90 grados centígrados. Al final, tanto el agua como el hierro van a tener una temperatura final de 10 grados centígrados. Entonces quiere decir cuánto es el calor específico de este hierro. Sí, el calor específico del agua es 4180 joules sobre kilogramos grados Kelvin. ¿Y qué significa? Que las temperaturas las debo llevar a Kelvin, ¿no? Y la masa a kilogramos. Entonces, la masa del agua son 440 gramos. 1000 gramos, 1 kilogramo. 0,44 kilogramos. Y la masa de hierro, 50 gramos. 1000 gramos, 1 kilogramo. ¿Cuánto me da eso? 0,05. Sí, sale Gracias. eso. La temperatura del agua es 9 grados centígrados. Para llevarlo a Kelvin, le sumo 273. Y eso me da 282 Kelvin. La temperatura del hierro, 90 grados Kelvin. Perdón, 90 grados centígrados. Más 273 me va a dar 363 Kelvin. Y la temperatura final es 10 grados centígrados. Más los 273 me va a dar 283 Kelvin. Esto es de la fórmula que hicimos la anterior semana, ¿no? Transformación de temperatura. Bien. Entonces, entre estos dos cuerpos, ¿quién gana calor? Para hacer mi equilibrio. Calor ganado más calor perdido igual a 0. ¿Quién gana calor? ¿El agua o el hierro? El agua. El agua gana calor, en este caso, ¿no? Porque estaba en 9 y va a quedar en 10. ¿Quién va a perder calor? El hierro, porque estaba en 90 y va a quedar en 10. Entonces, en este caso, como es algo simple y no hay cambios de fase, puedo decir, ¿a qué es igual el calor del agua? Masa del agua por el calor específico del agua por la variación de la temperatura del agua, ¿no? Esto lo puedo pasar con menos masa del hierro, ¿no? El calor del hierro es masa del hierro, calor específico del hierro por la variación de la temperatura del hierro. ¿Qué es lo que me pide? Calor específico del hierro. Calor específico del hierro va a ser igual a masa del agua, calor específico del agua, variación de la temperatura del agua. Este menos igual va a pasar, ¿no? A dividir. Menos masa del hierro por variación de la temperatura del hierro. Entonces, reemplazando, masa del agua, 0,44. 0,44 kilogramos. Calor específico del agua, 4180 joules sobre kilogramos Kelvin por variación de la temperatura. Temperatura final, 283, ¿no? Menos la temperatura inicial del agua,
282 Kelvin. Kelvin con Kelvin se va, kilogramos con kilogramos se va. Me queda joules. Sobre menos la masa de hierro. La masa de hierro es 0,05 kilogramos por temperatura final del hierro, 363, menos, perdón, temperatura final, 283, ¿no? Menos la inicial del hierro, 363. ¿Cuánto me da ese calor específico? Obviamente me tiene que dar positivo por si acaso. Porque esto de aquí me va a dar menos, pero con este menos se va a hacer más. $459,8. 400. 459,8. Joules sobre kilogramos Kelvin. Y si hubiera sido en calorías sobre gramos grados centígrados, hubiera sido lo mismo, ¿no? Aquí ya no hacías la transformación, obviamente. Me iba a quedar 440 gramos, una caloría sobre gramos grados centígrados. Esto aquí en grados Celsius normal, igual esto aquí en grados Celsius y aquí 50 gramos. ¿Se entendió este problema? Más corto, ¿no? Es lo que les decía, se complica cuando hay hielo. El hielo lo hace más largo el problema. ¿No? Bien. Ahorita aquí me dice un calorímetro de aluminio. Este creo que está un poco largo. Calorímetro de aluminio. Con una masa de 100 gramos. Entonces, masa del aluminio, 100 gramos. Contiene 250 gramos de agua. Masa del agua, 250 gramos. El calorímetro y el agua están en equilibrio térmico a 10 grados centígrados. ¿Ya? Su temperatura inicial es 10 grados centígrados. Dos bloques metálicos se ponen en el agua. Uno es una pieza de cobre de 50 gramos. Entonces, masa del cobre es 50 gramos y su temperatura de este cobre es 80 grados centígrados. El otro bloque tiene una masa de 70 gramos y está originalmente a una temperatura de 100 grados centígrados. Todo el sistema se estabiliza a una temperatura final de 20 grados centígrados. ¿No? Temperatura final de 20 grados centígrados. Determina el calor específico de la muestra desconocida. ¿No? Le estoy poniendo X a la muestra desconocida porque no me dice qué material es. Entonces, lo mismo, ¿no? Entonces, tengo mi calorímetro, que es de aluminio y que contiene agua y que se encuentran a 10 grados centígrados. A ese calorímetro le voy a agregar cobre, que se encuentra a 80 grados centígrados, y le voy a agregar una pieza X que se encuentra a 100 grados centígrados. Al final, todo se va a mezclar. Me van a quedar las dos piezas dentro, pero la temperatura final es 20 grados centígrados. ¿No? Muy bien. Entonces, hago el equilibrio, ¿no? O lo hago calor ganado más el calor perdido es igual a 0.
¿Quiénes van a ganar calor? A ver, ¿quién gana calor? ¿Quién está aumentando su temperatura? El agua. De 10. El agua y el aluminio. ¿No? ¿Quiénes pierden calor? El cobre, que se encontraba a 80, más la sustancia desconocida, ¿no? Ellos están perdiendo. Bien. Todo lo vamos a dejar en este miembro ya, para que vean que así a veces se les hace un poco más fácil. Y voy a determinar cada uno. A ver, el aluminio. El aluminio se encontraba a 10 grados centígrados y va a aumentar su temperatura a 80 grados centígrados. Por lo tanto, el calor del aluminio es masa del aluminio por el calor específico del aluminio por la variación de la temperatura del aluminio. Masa del aluminio, 100 gramos. Calor específico del aluminio, 0,22 gramos, calorías, gramos, grados centígrados. Bueno, esto de aquí, lo voy a anotar, ya no le da de dato, pero lo tienen que aprender. 0,22 calorías, gramos, grados centígrados. Variación de la temperatura final, 80, ¿no? Inicial, 10. ¿Cuánto me da eso? $540. ¿A todo le salió eso? 1540. Allá. 1540. Bien. Entonces ya tengo el aluminio. El agua. ¿Qué va a pasar con el agua? Estaba lo mismo, ¿no? De 10 grados centígrados. Estamos mal y nadie me corrige. ¿Cómo que a 80? Va a subir de 10 a 20. 20 la temperatura final. ¿No? Esto corríjanlo, por favor. Esta es la temperatura final, ¿no? 220, ¿no? Sí. Ya, 220 calorías. Bien. Eh, ahora sí. El agua también va a subir de 10 a 20 grados centígrados. Por lo tanto, el calor del agua es masa del agua por calor específico del agua por la variación de la temperatura del agua. Masa del agua, 250 gramos. Calor específico del agua, 1 caloría sobre gramo grados centígrados. Variación de la temperatura del agua. Temperatura final del agua, 20. La inicial, 10. 2500. Sí. Le tengo del agua. Ahora me falta de el cobre, era, ¿no? ¿Ah? ¿O era hierro? Cobre. El cobre, su calor específico del cobre es, bueno, varía 0,093 o 0,094 en algunos casos. Igual con el ingeniero, fíjense que creo que le quita 0,094 y por aquí vi que había otro problema de 0,093. No, el del aluminio fue el que lo cambió. Vamos a ponerle aquí 94.
0,094 calorías sobre gramos grados centígrados. El cobre inicialmente se encontraba a 70 grados centígrados y va a reducir hasta 20 grados centígrados. A ver, fijémonos en el esquema. No, 80 grados centígrados y van a reducir hasta 20. Entonces, calor del cobre es masa del cobre por calor específico del cobre por la variación de la temperatura. Masa del cobre son 50 gramos. 50 gramos por el calor específico, que es 0,094 calorías, gramos, grados centígrados, por temperatura final, 20, menos la inicial, 80. ¿Cuánto me da eso? Menos 282. ¿Cabal? Sí, cabal. Muy bien. Y ahora, de la muestra, ¿ya? No conocemos la muestra. Entonces, la muestra, igual, se encuentra en 100 grados centígrados y va a llegar hasta 20. El calor de esa muestra es la masa de la muestra por el calor específico de la muestra por la variación de la temperatura. La masa de la muestra, 70 gramos. ¿No? 70 gramos. Por el calor específico de la muestra, que no lo conozco, por la variación de la temperatura, que son temperatura final 20 menos la inicial, 100. ¿Cuánto me da el calor X? Es decir, 70 por 20 menos 100. Creo que da eso. Eso está en unidades de gramos grados centígrados. ¿Da eso? ¿O no? Sí, da eso. Ahora sí. Vimos que al final me iba a quedar la suma de todos los calores, ¿no? El aluminio, el agua, el cobre y la sustancia X igual a 0. Entonces, calor del aluminio más calor del agua más calor del cobre más calor X es igual a 0. Calor del aluminio me salía 220. Calor del agua, 2500, ¿no? ¿No? 2500. Calor del cobre, negativo, menos 282. Calor X, menos 5600 calor específico de X. Igual a 0. ¿Cuál es mi incógnita? El calor específico de X. ¿Cuánto me da? 220 más 2500 menos 282. 2438. Calorías, ¿no? Igual a este menos 5600 va a pasar con positivo. Calor específico X. Y el calor específico X va a ser 2438 calorías sobre 5600. Y habíamos dicho que estos 5600, aquí bien se estaba en gramos, grados centígrados. ¿Cuánto me da? Me sale 0,44. 0,435. Bueno, Ya. 0,435 calorías sobre gramos, grados centígrados. Y acabó.
¿Se entendió este problema? ¿Ya están en termodinámica ya o todavía? Estamos en lo teórico. Recién esta semana que viene vamos a lo que es las fórmulas y demás. Vamos a dejarlo ahí ya. A lo que le digo a los de física 3, el ingeniero, su examen va a ser los primeros días de marzo. ¿No? Va a avanzar hasta el 30, de ahí va a tomar los exámenes orales y de ahí el tercer parcial. Eso le dijo a ellos. Yo creo que a usted igual le va a decir esta semana. La otra semana vamos a terminar estos problemas. Hay uno que es interesante. Espero que no les pregunte así. Igual lo voy a subir el documento y a ver, intenten hacerlo y el sábado solamente comprueban, ¿no? Si lo hicieron bien o lo hicieron mal. Igual lo vamos a resolver el otro sábado y vamos a empezar con termodinámica una vez. ¿Alguna duda? Bueno, pues, vayan a disfrutar su carnaval. Ya Igualmente. estaría en Valle Grande yo ya. ¿Ah? Nos vemos. Se cuidan. Nos vemos. Chao, Diego. Hasta luego, muchas gracias. Nos vemos en Valle Grande. Gracias, Eduardo. Ya no dejan entrar, ya era taller nomás para entrar a Valle Grande. Hasta luego, Eduardo, gracias. Nos vemos, crack.